Sinopsis Films, al servicio de la evangelización. Hace más o menos 10 años, cuando era recién ordenado, me recuerdo de que después de haber celebrado una misa, llega a la sacristía una señora que tenía más o menos 60 años y me dice: padre, quiero pedirle un favor, padre. A ver, dígame, ¿qué quiere que haga por usted? Quiero, padre, que me ayude con mi esposo. ¿Y qué pasa con su esposo?, le digo a esta señora. Vea, padre, mi marido, cuando viene a misa, cuando comienza a predicar el padre, él se duerme, padre. Quiero que me haga un favor, que me le haga una oración, padre. Si vamos a rezar rosario, él se duerme, padre. Si vamos a una pequeña comunidad, cuando está el hermano allí predicando, él se duerme, padre. A mí me pareció bastante interesante y también un poco divertido lo que esta señora pedía. Y se me vino a la mente algo muy bíblico, ¿sabe? Yo le digo a la señora: mire, no se preocupe si su esposo se duerme, porque resulta de que Dios habla cuando los esposos están dormidos. Y le digo a ella, ¿qué pasó con San José cuando Dios le dijo, por medio de ese arcángel, toma a María como su esposa? Y al niño, porque el niño es obra del Espíritu Santo. José era carpintero. ¿Qué hizo José, hermano? ¿Qué estaba haciendo José? Estaba dormido. Y cuando el niño nació, y cuando Dios le habló diciendo, huye a Egipto, porque Herodes quiere matar al niño, ¿qué estaba haciendo San José? Estaba dormido. Y cuando había muerto Herodes, que estaba en Egipto, y el ángel le dice del Señor, ya el peligro ha pasado, ¿qué estaba haciendo José? Dormido también. Entonces, yo esto lo dijo a la señora. Vean, queridos hermanos, a mí en esta mañana me han pedido hablarles sobre el tema reconstruir el matrimonio y la familia. Aquí tengo 20 páginas para 1 hora y media, ¿verdad? Si su esposo se duerme, déjalo que duerma, ¿verdad? A lo mejor el Señor le va a hablar. Quisiera dividir mi tema en 3 pequeños aspectos, ¿saben? En 3 puntos. El primer punto, quisiera hablar un poco sobre la condición actual del matrimonio y la familia. Fíjense bien que cuando escuchamos nosotros la palabra reconstruir, cuando usted escucha esta palabra, ¿a qué se le viene a la mente? Fíjese que cuando escuchamos la palabra reconstruir, se nos viene a la mente el volver a reparar o volver a su estado original una construcción. La pregunta que nos vamos a hacer nosotros en esta mañana, y después de que el Padre nos habló sobre la vida, nos vamos a hacer una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿realmente se está destruyendo el matrimonio y la familia? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Fíjense bien que yo creo que lo que hoy está pasando, lo que hoy está sucediendo con el matrimonio y la familia, es una especie de deconstrucción. A ver, ¿qué significa esta palabra deconstrucción? O sea, la palabra significa, o mejor dicho, lo que está pasando es que se está desmontando pieza por pieza el matrimonio y la familia. Eso es lo que está sucediendo hoy. Yo personalmente, más que hablar de destrucción, hablo de desconstrucción. O sea, ese desmontar pieza por pieza el matrimonio y la familia. O sea que al final tenemos todas las piezas, pero el edificio de la familia ya no existe. Si bien es cierto que ya no existe el edificio, todas las categorías que constituyen la institución del matrimonio y la estructura de la familia, como lo son la conyugalidad, la paternidad, la maternidad, la filiación, la fraternidad, están ahí, solo que han perdido el significado inequívoco. Este es el problema de hoy en día. No se está destruyendo, utilizando terminológicamente esta palabra, el matrimonio y la familia. Lo que se está haciendo es una deconstrucción, aunque si el término que viene utilizado dentro de la filosofía, al final, ¿verdad?, significa casi un poco lo mismo, pero el primer paso que se está dando es un desmontar el matrimonio y la familia, podemos decirlo. Ahora bien,
la pregunta que hay que hacerse también es la siguiente. ¿Quiénes están deconstruyendo el matrimonio y la familia? Esta es la pregunta que usted se tiene que hacer. ¿Quiénes son estos que están deconstruyendo el matrimonio y la familia? Es interesante ver cómo el Papa Francisco, en la exhortación apostólica Amoris Laetitia, el Papa, por 2 ocasiones, dice de que hoy, en la actualidad, existe un cambio antropológico-cultural. Y este cambio antropológico-cultural está penetrando hasta lo más profundo del ser de la sociedad, hasta su raíz, que es la familia. Luego el Papa, en el 2 de junio, en su viaje a Rumanía, afirmó que cada vez más van apareciendo nuevas ideologías que, de forma sutil, buscan, primero, imponerse. Segundo, desarraigar a nuestro pueblo de sus más ricas tradiciones culturales y religiosas. Estas nuevas ideologías tienen como fin atacar al matrimonio y la familia porque son los cimientos de la sociedad y de la cultura. 2 aspectos bien importantes. Y es que lo que estamos viviendo, dice el Papa, y esta frase es lapidaria, hoy en día estamos viviendo una colonización ideológica. Eso es lo que está pasando en nuestra cultura. Vivimos una colonización ideológica que buscan desprestigiar, primero, el valor de la persona, lo que hablaba el padre anteriormente, el valor de la vida, el valor del matrimonio y el valor de la familia. Esto es lo que busca esta colonización ideológica. Busca desprestigiar el valor de lo esencial, de lo fundamental. Estas colonizaciones ideológicas que buscan dañar con propuestas alienantes, tan ateas como el pasado, especialmente a los jóvenes y a los niños. Si no, vea usted qué es lo que se está haciendo aquí en El Salvador, con la educación sexual, ¿verdad? Que así, bajo de agua, están metiendo lo que es la ideología de género. Por eso estas colonizaciones ideológicas buscan primero dañar a los jóvenes y luego dañar a los niños. Todas estas feroces colonizaciones ideológicas han hecho que el matrimonio y la familia estén pasando una de las crisis más profundas y de esta manera están provocando un deterioro interno. También hay que decir, queridos hermanos, que existen organizaciones internacionales y fundaciones poderosas que manejan mucho dinero y han conseguido atraer con sus cantos de sirenas a quienes, primero al mundo político. Si no, vayan a ver ustedes todos los parlamentos, tanto de muchos países, como están a favor del matrimonio homosexual, a favor de la, como decía el padre, del aborto o de la eutanasia. Resulta que estas organizaciones poderosas que tienen dinero tratan la manera de, primero, atraer el mundo político y de esta forma se están intentando desmontar el matrimonio y la familia, apoyándose en la ideología de género, ideología fundamentalmente hija del marxismo. Y esto lo tenemos claro todos, ¿verdad? Que la ideología de género es hija del marxismo y que sobre todo del marxismo y el relativismo, que cada vez más, tanto en el país, en El Salvador, se está presentando como una dictadura. El marxismo, concretamente, la ideología de género, el relativismo es una dictadura. Y nosotros la estamos casi ya viviendo en El Salvador, que cada vez más se impone como dictadura que rechaza la ley natural, que a la misma vez están al servicio de las fuerzas masónicas. Y sobre esto quisiera traer a cuenta un aspecto muy importante, sobre esta influencia masónica. Vale la pena traer a nuestra época la denuncia que hizo en su tiempo el padre Óscar Arnulfo Romero en el año 1949. Fíjense bien qué interesante. Cuando apenas era un joven sacerdote, nuestro santo, que lo tenemos aquí a la par, cuando estaba en San Miguel, ante la presentación del artículo 22 del anteproyecto de la nueva constituyente, el padre Romero hizo una denuncia y una defensa del matrimonio y la familia.
Y en esa ocasión él escribió en el semanario Chaparastique, en donde él decía de que lo que se presentaba con el artículo 22 de esa constituyente era una especie de robo, porque en ese artículo 22 decía: ningún acto religioso servirá para establecer el estado civil de las personas. El padre Romero denunciaba la influencia indigesta del liberalismo y la masonería. El padre Romero decía: lo que está detrás de esto es la masonería. En ese sentido, él decía de que querían presentar un matrimonio ateo y reconocer solamente el matrimonio civil y de tal manera desechar el matrimonio religioso. Todas estas influencias, queridos hermanos, liberales y masónicas, que buscan destruir a la Iglesia Católica, lograron sistematizar 4 grandes problemas que después el Concilio Vaticano II los enfrentó. Estos 4 grandes problemas son la secularización, la segunda es la privatización, la tercera es el sentimentalismo y la cuarta sería la separación del hombre y la naturaleza. Veamos primero muy brevemente cada uno de estos. Todos sabemos qué significa la palabra secularización. La palabra secularización sería como esa tendencia, sobre todo, de tratar la manera de desechar Dios del ámbito humano. Dicho de una manera quizás más técnica, podemos constatar que la secularización sería como el ir poco a poco quitando de la existencia y de la conciencia humana de una manera parcial y total a Dios. Todos sabemos que, como lo decía Pablo VI, decía, lo que hace la secularización es prácticamente una ruptura entre el evangelio y la cultura. Y esto es lo que estamos pasando hoy en día nosotros. Cómo la secularización está llevando adelante separar el evangelio y la cultura. Algunos sociólogos de renombre nos dicen de que prácticamente la secularización es el proceso según el cual los signos religiosos pierden su relevancia y la fe queda reducido en el campo de lo privado. Esto lo dicen los sociólogos al hablar sobre todo de la secularización. Esto nos lleva a otro segundo aspecto, que es concretamente la privatización. ¿Qué quiere decir la privatización? Fíjense qué interesante. La secularización produce la privatización. En el campo del matrimonio y la familia, si el matrimonio anteriormente era considerado como un bien común, porque justamente si es la raíz de la sociedad y es un bien de todos, es claro que la secularización nos lleva a la privatización, como queriendo decir que el matrimonio y la familia ya no es un bien común, sino que es un bien privado. De tal manera de que si es un bien privado, esto quiere decir de que yo puedo hacer lo que yo quiero. Y si es un bien privado, yo lo administro, lo organizo como quiero, como se me da la gana. Esta mentalidad, sobre todo privatizadora, es muy frecuente en la ideología de género. O sea, el pretender determinar lo que yo creo que es bueno o lo que creo que es malo. Y esto lo podemos encontrar también un poco, ¿verdad?, sobre, como lo dice la Humane Vitae, la Veritatis Splendor, perdón, dice, esta es una actitud sobre todo que la encontramos en el Génesis. El querer definir lo que es bueno, lo que es malo, no depende del hombre. Esa es la actitud, eso depende solamente de Dios, el que puede y debe definir. Y esta actitud de sentimentalismo, prácticamente privatizadora, nos pasa al tercer elemento, que es el sentimentalismo. En los años 60, en los años 70, ustedes recordarán bien, ¿verdad?, la revolución sexual. Recordarán bien sobre todo la experiencia de los hippies. Se recordarán bien sobre todo que en ese tiempo hubo un cambio tremendo en la sociedad. Resulta de que la gente iba apoyando el matrimonio, la sociedad, la familia, el trabajo en el puro sentimiento. O sea que le daban mayor importancia a las emociones. Darle importancia a las emociones, a los sentimientos que no son estables, es un grave error. Y resulta de que esto era uno de los grandes problemas, que llevaba después al cuarto problema, que es la separación concretamente del humano con la naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? La separación del hombre con la naturaleza. El hombre por naturaleza es varón o mujer.
El hombre, ¿verdad? Cuando decimos nosotros es hombre y mujer. Claro, la mentalidad secularizada, la ideología de género nos cambia esta perspectiva, diciendo, claro que no es así. Entonces, fíjense bien, queridos hermanos, esto es el status questioni del matrimonio y la familia, que se está llegando o se está amenazada por una gran colonización ideológica, concretamente de la ideología de género, que sería como, prácticamente podemos decir, como ese contraataque contra los principios cristianos. Ahora bien, yo creo que es importante, si nuestro tema es reconstruir el matrimonio y la familia, y si decimos que hoy en día el matrimonio y la familia está desconstruido, desmontado, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que para poder reconstruir algo que se ha destruido, se vuelve imperativo regresar a los orígenes, a los planos originarios. Para hacer la obra tal como fue pensada, es necesario ir al principio. Fíjense bien que el Papa Benedicto XVI, cuando él asistió al encuentro realizado en el 7º Encuentro Mundial de la Familia en Milán, Italia, en esa ocasión el Papa dijo una frase muy importante que quería traer a colación. Y él decía claramente, el proyecto de Dios sobre la pareja humana encuentra su plenitud en Jesucristo, que elevó el matrimonio a sacramento. El Papa recordó a los matrimonios que Cristo, con un don especial del Espíritu Santo, les hace partícipe de su amor esponsal, haciéndoles signo de su amor para la iglesia. De tal manera de que a través de Cristo, el matrimonio y la familia se le viene dado un amor fiel y total. Cuando los fariseos se presentan ante Jesús para hacerle una pregunta trampa sobre si era lícito divorciarse de su esposa por cualquier motivo, y cualquier motivo hay que entenderlo así, ¿verdad? Por cualquier motivo. Dicha pregunta de los fariseos denotaba un modus operandi, ¿saben? Una forma de actuar ante la pérdida del amor, ante la pérdida sobre todo del cariño, del respeto, del matrimonio y la familia. Como sucede en otras veces, queridos hermanos, el maestro quiere conferir una mirada nueva impuesta por sus interlocutores. Cristo quiere cambiar completamente el suelo distinto bajo sus pies. Y es que la pregunta que les hacen los fariseos a Jesús, esa pregunta, primero que todo, concede ya demasiado, porque presupone, según los fariseos, que el amor no puede durar. Y esta era la mentalidad de los fariseos en el tiempo de Jesús. Por eso ellos decían de que, claro, por cualquier motivo, si un hombre, por ejemplo, se levantaba por la mañana y ya no le gustaba a la mujer, porque ya no le gustaba, podía tranquilamente, ¿verdad?, divorciarse. Si la mujer después no le gustaba a su hombre porque se le hizo gordito, pasoncito, ¿verdad? Entonces, que ya no me gusta, claro, son problemas, dificultades. Entonces, claramente dicen los fariseos, por cualquier motivo. Resulta de que los fariseos y el modus operandi de aquel tiempo presuponían que el amor no podía durar. Un poco como sucede hoy en día. Pregúntese usted hoy, los matrimonios hoy, ¿por qué no duran? ¿Por qué muchos matrimonios después de 5 o 4 años se han separado? ¿Cuál es la razón fundamental de muchas separaciones? De matrimonios, de familias. Es el concepto del amor. Porque se presupone que no puede durar. Y es que ellos dan por hecho que existe siempre una causa por disolverlo. En ese sentido, queridos hermanos, el enfoque de los fariseos excluye de entrada un amor que se sostenga hasta el fin. Un vínculo más reciente que toda fuerza disgregadora. Jesús, ante la propuesta de esa cultura que daba por hecho que el matrimonio, que el amor no podía durar mucho, Jesús rechaza el divorcio. Y él señala la cuestión de fondo. ¿Cuál es la firmeza del amor? Su capacidad para sostener una vida, para enhebrar entre sí los destinos y abrirlo a la meta final entre el hombre.
Lo que hace Jesús concretamente es lanza un desafío. Y este es el desafío que también se nos viene lanzado a cada uno de nosotros. Se trata de creer en el amor, de acoger su condición de fundamento sólido. La pregunta es, claramente, ¿cómo reconstruir algo que se ha desmontado? Se trata de creer en el amor. Se trata de acoger su condición de fundamento sólido. Y este sería prácticamente nuestra tesis. En ese sentido, queridos hermanos, de esta forma, queda en evidencia que la vida matrimonial y familiar en el tiempo de Jesús, como el tiempo de hoy también, viene apoyado en el puro sentimiento. ¿Cuántas veces a mí me han venido parejas diciendo, padre, es que ya no quiero seguir con mi esposo? Es que ya no siento nada, padre. Es que siento que ya no lo amo. ¿Cuántas veces hay personas que dicen así? Es que ya no siento lo mismo, es que ya no lo amo, es que ya no lo quiero, ya no lo soporto, ya no lo tolero, y comenzamos a hacer todo un rosario de defectos. La pregunta es, ¿sabemos qué es realmente el amor? Claramente, con la propuesta de Jesús, con el rechazo de Jesús ante la propuesta de los fariseos, queda en evidencia que la vida matrimonial era apoyada en el puro sentimiento. Por esta razón, ante la falta del verdadero amor, la opción era el divorcio. Y hoy en día eso es lo que pasa. Cuando creemos que ya no existe el amor, la opción ¿cuál es? Separarse. La opción es divorciarse. Fíjense bien, queridos hermanos, para ir un poco concluyendo, la respuesta del maestro se presenta para nosotros como una luz para el caminar de los matrimonios y las familias. Jesús, ante la pregunta de los fariseos, ¿puedo yo divorciarme de mi mujer? Jesús no responde ni sí ni no. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús responde diciendo, ¿no han leído que el Creador desde el comienzo los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Con esto, queridos hermanos, para Jesús, el único que tiene la potestad y la autoridad sobre el matrimonio y la familia es su fundador. El único que puede decir, hacer, autoridad, el que tiene autoridad y potestad es Dios, como nos dice la Gaudium Spes 48, 49. Es Dios, queridos hermanos, el que une al hombre y a la mujer a través del amor. Ese amor que promete su fidelidad y unidad en el tiempo. De esta forma, el matrimonio entra en el proyecto de salvación. Se vuelve un lugar teológico. Yo creo que muchas veces se nos olvida esto, ¿saben? De que el matrimonio es un lugar teológico. Usted, amándose, buscando, luchando, el matrimonio se vuelve un lugar teológico. ¿Por qué un lugar teológico? Porque resulta de que el matrimonio es algo privilegiado por Dios. Aquí quisiera traer a la cuenta las palabras de nuestro santo mártir, Monseñor Óscar Romero. Nuestro santo mártir decía que la familia forma parte del misterio de salvación de Dios, ya que el mismo Hijo de Dios tuvo familia y quiso comenzar la redención de la humanidad haciéndose miembro de una familia. Y esto es bien importante, sobre todo para la pastoral familiar. Dios tuvo una familia y quiso comenzar la redención. Precisamente nos dice nuestro mártir, la redención de la humanidad haciéndose miembro de la familia. Resulta que con la encarnación Dios ha venido entre nosotros. En su profundo misterio ha querido visitar a la humanidad, no para visitarla y regresarse. Nos dice el santo mártir, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se encarnó, se hizo carne, se hizo compañero de toda vida humana, se hizo miembro de toda familia, se hizo hijo de cada casa. De esta manera afirma Monseñor Romero, si Dios se hizo hombre para salvar a los hombres,
quiere manifestarse a través de la familia. Dios quiere mostrarse a la sociedad, a la historia, al mundo, desde una familia. Y toda la familia cristiana constituida tiene que ser, decía el santo, epifanía. Para mí personalmente, cuando escuché esta frase y leí esta frase, me quedé un poco sorprendido. Nuestro santo decía, todas las familias tienen que ser una epifanía, o sea, manifestación del amor de Dios. Ese es el reto, queridos hermanos, para construir, para reconstruir el matrimonio y la familia, tenemos que ser manifestación del amor de Dios. En ese sentido, nos dice claramente Monseñor Romero, siempre lo cito, Dios viene a la historia y se manifiesta a los hombres. Es un misterio de inmanencia. Dios bajó a la historia y se examina a todos los hombres y todos los problemas de la humanidad. Se encarna en toda la familia, pero no para quedarse allí, sino para trascenderla. Es también pues un misterio de trascendencia. Y dice, si Dios se hace hombre, es para que los hombres nos hagamos Dios, nos elevemos y todos los problemas humanos, políticos, sociales, históricos se han llevado en esa corriente de trascendencia. En este sentido, nos dice Monseñor Romero, la familia hoy en día tiene que ser manifestación de Dios, ya que a través de la manifestación y de la encarnación en la sociedad podemos llevar este mundo, ¿verdad?, inmanente a la trascendencia. Ahora bien, aquí creo que en la familia que estamos acá tenemos que asumir este reto. O lo asumimos o no lo asumimos. Nos encontramos prácticamente ante una gran batalla de esta corriente ideológica y los pocos que estamos acá podemos hacer, ¿verdad?, la lucha. Pero para poder hacer la lucha contra esto que quieren desconstruir el matrimonio y la familia, nosotros tenemos que abrazar, en este caso, ¿verdad?, lo que es la ideología, bueno, digamos así, ¿no?, la propuesta cristiana y comenzar a hacer nosotros desde el pequeño una pequeña epifanía, o sea, manifestación del amor de Dios. Esto me permite ir concluyendo ya y dar solamente brevemente algunos puntos pastorales. La pregunta es, si nuestro tema es reconstruir el matrimonio y la familia, la pregunta de rigor es la siguiente: ¿por qué hay que reconstruir el matrimonio y la familia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué se vuelve necesario, imperativo, reconstruir el matrimonio y la familia? Yo quisiera responder con las palabras de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II decía de que hay que reconstruir el matrimonio y la familia porque en ella se fragua no solamente la sociedad, porque es la raíz, porque es el fundamento, sino que también allí depende el futuro de la iglesia. Si no hay familia y matrimonio bien constituido, estamos mal. ¿Cuántas veces le echamos la culpa al gobierno, a los diputados, a los alcaldes, de cualquier partido que sea? Le echamos la culpa a las instituciones, le echamos la culpa incluso a la misma iglesia. Pero realmente, ¿quién tiene la culpa? Realmente aquí hay que aceptar culpabilidad, todos, ¿verdad? Hacer un mea culpa. Fíjese bien que todos sabemos, si la familia es la raíz de la sociedad, si la sociedad está mal, ¿qué quiere decir? Que su célula está mal. ¿Es así? Entonces quiere decir de que si queremos transformar la sociedad y la iglesia, comencemos allí. Comencemos con la familia, porque es la raíz, es, como dice el Papa, allí se fragua el bien, sobre todo de la sociedad y de la iglesia. Y el Papa Benedicto irá más allá diciendo, hay que defender, hay que reconstruir el matrimonio y la familia, porque es el patrimonio de la humanidad. Así lo define el Papa. La familia es el patrimonio de la humanidad. Y es que resulta que la familia en nuestro tiempo se vuelve ese desarrollo humano y fundamental, porque es en la familia, queridos hermanos y hermanas, donde nosotros, cada uno de nosotros, somos recibidos así como somos. Y para ir quizás adelantándome un poco,
Yo quisiera solamente dar algunos aspectos, siempre citando al Papa Francisco. Hay que tener un principio a la hora de querer reconstruir el matrimonio y la familia. Y el primer principio, o mejor dicho, hay que ser realista, dice el Papa. Para reconstruir el matrimonio y la familia, lo primero que tenemos que tener en cuenta, usted que es casado, que es casada, nosotros que somos hijos, es que no existen la familia perfecta. No existen esposos perfectos, esposas perfectas. No existen padres perfectos ni hijos perfectos. Y decía el Papa Francisco, y si me lo permiten, no existen también suegras perfectas. Tenemos quejas de todos, de los demás. Muchas veces nos decepcionamos nosotros, queridos hermanos, pero por eso no hay matrimonio sano ni familia sana, dice el Papa, sin el ejercicio del perdón. Este es el primer principio a la hora de querer reconstruir el matrimonio y la familia. No existen familias perfectas, pero si bien es cierto de que somos imperfectos todos los que estamos acá, no existen matrimonios sanos sin el ejercicio del perdón. El perdón sería como el aceite en las heridas, porque refresca y sana. El perdón es capaz de reconstruir. Si bien es cierto, afirma el Papa Francisco, que no existe la familia perfecta, no hay que tener miedo a la imperfección. Y sobre todo hay que optar por el amor. Como decía un gran teólogo suizo, von Balthasar, porque solamente el amor es digno de fe. El amor es Leticia. El Papa Francisco lo dice claramente y de una manera increíble. Dedica 2 capítulos al amor. El amor en el matrimonio y el amor que se vuelve fecundo. Entonces, a la hora de reconstruir el matrimonio y familia, hay que optar, hay que hacer la opción por el amor, pero por ese amor auténtico, ese amor verdadero que me ayuda a mí a cultivar el diálogo, ese amor que me ayuda a mí a respetar el punto de vista del otro, ese amor que me ayuda a mí a estar dispuesto a servir a los demás, ese amor que me ayuda a mí a tener paciencia de los defectos de los demás, a saber perdonar y pedir perdón. Ese amor que es capaz de superar con inteligencia la humildad y sobre todo los posibles conflictos. Ese amor que me ayuda a mí, sobre todo, nos dice claramente el Papa, a acordar las orientaciones educativas, a estar abiertos a los demás. Es necesario, nos dice el Papa Benedicto, el amor en Deus Caritas es, creer en el amor auténtico, porque el amor es el que va a salvar. Aquí me gustaría parafrasear una frase de Fyodor Dostoyevsky. Dostoyevsky decía, la belleza salvará al mundo. Podemos decir, la belleza de un matrimonio, de una familia imperfecta, pero que busca, que lucha, abrazando el perdón, que busca amarse. La belleza del amor conyugal salvará al mundo. La belleza de una familia cristiana es lo que salvará al mundo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, que esta mañana pues nos ayude a todos a hacer una opción preferencial por la familia. Yo creo que como Pastoral Familiar Nacional, como diócesis, como parroquia, tenemos que hacer la opción preferencial por la familia. Porque si no hacemos una opción preferencial, recordemos bien, si deconstruyen el matrimonio de la familia, destruimos la humanidad. Y quisiera solamente, para terminar, citando algunas visiones de algunos autores importantes. Chesterton decía que la familia es la prueba de la libertad, porque la familia es lo único que el hombre libre hace para sí mismo y por sí mismo. Aristóteles decía que consideraba en ese hermoso libro de la política que la familia como la estructura instituida por la misma naturaleza. Y Aristóteles lo decía claramente, decía la familia es una estructura natural, inherente a la persona. Y está allí para asegurar la existencia y subsistencia plena de la persona. El gran antropólogo Levi Strauss consideraba la familia como una unión más o menos duradera, pero decía socialmente constituida entre hombre y mujer. Lo decía ese gran antropólogo Strauss. La familia está constituida entre un hombre y una mujer y hijos, y es un fenómeno universal.
presente en cualquier tipo de sociedad. Queridos hermanos, que este festival nos ayude y motive a defender la vida de la familia, como hizo San José, que defendió la vida y su familia contra Herodes. Que podamos usted y yo tener la misma valentía que tuvo Josué al decir: mi familia y yo serviremos al Señor, ante un pueblo que se había olvidado de su memoria histórica y había optado por seguir a muchos dioses. Que María Santísima pues interceda por cada uno de nuestra familia. Y quiero terminar diciendo esto: ser padre y madre es uno de los dones más hermosos que Dios ha dado a la humanidad. Tanto así que el mismo Hijo de Dios quiso tener a unos padres, llamar a un hombre papá, llamar a una mujer mamá. Esto lo hizo el mismo Dios.